Bueno, bienvenidos entonces a esta sesión de introducción general al fenómeno poético. Me contaron que le van a cambiar el nombre a la asignatura, pero para el próximo año, porque es muy, no porque sea muy largo, sino porque eh, en realidad es como una introducción a la poesía. Así que bueno, para que sepan ustedes. Bueno, estamos ya nosotros esta semana en la semana 14, si no me equivoco, ¿cierto? Del semestre. Y vamos a empezar hoy día la tercera unidad. Yo quería contarles por mientras que estoy corrigiendo sus talleres, sus trabajos de análisis. Hasta ahora están súper buenos. No los he terminado de revisar aún, así es que, bueno, espero poder hacerlo esta semana. Y en cuanto los tenga, les voy a enviar la retroalimentación. Ya se envía desde Blackboard, les llega a ustedes pueden ver la rúbrica con el puntaje, un comentario de retroalimentación y luego la nota en el portal. ¿Ya? Eso, y cualquier duda me escriben, pero esperen primero que yo les mande esa, o sea, les va a llegar a ustedes una notificación, ¿ya? Pero los trabajos en general súper buenos, bien hechos, con buena aplicación de los contenidos, que eso es lo más importante. Entonces, ¿a quién llegó? Cristian, Claudia, bienvenidos. Vamos a ver hoy día la tercera unidad. Fíjense, esta unidad se llama de la materialidad verbal a la materialidad formal. Entonces, en esta unidad vamos a analizar el poema desde su materialidad verbal y formal. ¿Ya? Eh, Buenas tardes, Claudia. Destacando elementos sonoros, visuales y semióticos que aportan a su significado y trascendencia. Esta es la última unidad, ¿ya? Y vamos en el fondo a profundizar en esta adquisición de herramientas para el análisis de poemas. Y esta vez, en esta última unidad, nos vamos a centrar específicamente en elementos sonoros, visuales y semióticos, ¿ya? Es decir, cómo se construye significado en un poema a partir de la unión de elementos textuales, sonoros y visuales, ¿ya? Vamos a ver formas de expresión poética contemporáneas, vanguardistas también, que rompen con lo tradicional. Y en el fondo el foco es poder analizar de manera más profunda cómo forma y contenido se van integrando para finalmente lograr expresar un poema, ¿ya? Un significado, un contenido. Entonces, vamos a ver acá un poquito en esta presentación, el poema como sonido. Ya, vamos a ver cómo funciona la interacción entre el sonido y la palabra. Y específicamente vamos a indagar en el concepto de poesía sonora. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué significa la poesía sonora? ¿Ha oído hablar ha escuchado ese término, esa terminología alguna vez? ¿Les suena o no? Poesía sonora, ¿no? Ya, bueno. Ya, vamos a ver, sí, es que es un término bastante nuevo en relación con la poesía. No, no es una terminología tradicional.
¿Por qué? Porque la poesía sonora, que contiene una especial interacción entre el sonido y la palabra, se centra en la musicalidad del lenguaje. En la musicalidad, ¿ya? Eso recuérdenlo. Utiliza ritmos, rimas y sonidos para crear una experiencia auditiva única. Entonces, el foco de este tipo de poesía, de la poesía sonora, está en la experiencia auditiva, ¿ya? Y es desde el sonido que va construyendo un significado. Y esto es algo nuevo, bastante vanguardista, porque por lo general los poetas trabajan con la fonética y la prosodia, haciendo que el sonido de las palabras sea tan importante como el significado. Entonces, la diferencia está en que la poesía sonora va más allá de las palabras para lograr una experiencia auditiva. ¿Me comprenden? Recurren a otros elementos. Vamos a ver varios ejemplos ya más ratito, después de ver la parte teórica. Entonces, se van a fijar ustedes que esta poesía sonora es vanguardista porque recurre a otros materiales, incluso a otras formas de expresión artística, como el teatro, para lograr esa experiencia auditiva, ¿ya? Eh, por ejemplo, también puede usar tecnologías, grabaciones, hacer performance en vivo, montajes de distinto tipo, para amplificar esta experiencia sensorial. Se suele integrar música, efectos de sonido, otros elementos multimedia, para enriquecer su obra y conectar emocionalmente con el público. Ya vamos a ver unos ejemplos bien entretenidos de poesía sonora. Bueno, entonces la poesía sonora se define como una forma de arte que utiliza el sonido como medio principal de expresión, priorizando la sonoridad y la musicalidad por sobre el significado literal de las palabras. ¿Ya? Eso es clave. En el fondo, la musicalidad es más importante que el significado literal de las palabras. Trasciende la palabra, ¿ya? Trasciende el signo. Su origen es del siglo XX, ya es vanguardista, ¿cierto? Y busca romper con las convenciones literarias tradicionales y explorar nuevas formas de comunicación. Fíjense que en Chile hay algunos grupos, yo diría que bastantes grupos que están haciendo poesía sonora. Vamos a ver algunos ahora, ya para que ustedes los conozcan. Y a veces hacen representaciones, así como funciones en vivo, y es bien, bien interesante ir a verlo. Entonces, bueno, como les decía, su enfoque está en el sonido, ¿ya? Prioriza los elementos auditivos del lenguaje, por un lado, como la rima, ¿cierto? El ritmo, la literación, la asonancia. También juegan con la sonoridad de las palabras, pero no se quedan solamente ahí, sino que a esta sonoridad de las palabras le agregan más sonoridad utilizando otros medios, como tecnología, incluso instrumentos musicales, etc. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de estos otros medios que utiliza para potenciar la experiencia auditiva, puede ser música, instrumentos musicales ya de distinto tipo, guitarra, piano, eh, arpa, bajo, teatro y artes visuales también. Incluso algunos hacen montajes que son eh, que incluyen piezas, digamos, como cuadros o grabados, y los usan también para contribuir para potenciar la expresión auditiva. Entonces, esto genera obviamente en el espectador una experiencia multisensorial que va más allá de la lectura tradicional y hace que sea una experiencia
como única poder ir a presenciar uno de estos espectáculos. Bueno, la gracia que tiene esta poesía sonora es que se está haciendo ahora, ya es contemporánea, es actual, y implica una exploración del lenguaje, una búsqueda del lenguaje para lograr esta magnificación de la expresión auditiva. Entonces, es una poesía que podemos llamar nosotros también experimental, que muchas veces usa técnicas como la repetición, el collage, la improvisación incluso. Y esto desafía convenciones lingüísticas y ayuda a explorar nuevas formas de comunicación a través del sonido. Entonces, en síntesis, antes de que veamos algunos ejemplos, podemos decir que las diferencias con la poesía tradicional son las siguientes. Primero, la poesía tradicional en cuanto a forma y estructura suele tener una estructura fija, ¿cierto? Con rimas, métricas y estrofas definidas. Utiliza recursos poéticos como la aliteración, la asonancia y el verso libre. Y la poesía sonora, en cambio, se centra más en el sonido y la oralidad que en la forma escrita. Puede no seguir una estructura convencional y a menudo utiliza elementos como ritmos, repeticiones y efectos sonoros para crear una experiencia auditiva. ¿Ya? Entonces está primero esta diferencia en relación con la forma y la estructura, y luego está el enfoque temático, que es diferente en ambos tipos de poesía, entre la poesía sonora y la tradicional. ¿Por qué? Porque la poesía tradicional suele abordar temas universales como el amor, la naturaleza, la muerte o la vida cotidiana, ¿cierto? Y usa un lenguaje figurado, como hemos visto nosotros en clase, y simbólico. En cambio, la poesía sonora a menudo explora el lenguaje mismo como objeto de arte, ¿ya? En ese sentido es experimental en relación con una investigación acerca del lenguaje. Juega con sonidos, con texturas, con las posibilidades del habla. Puede incluir elementos de performance, como decíamos, y experimentación. ¿Ya? Entonces, y un tercer elemento se me está olvidando. Tercer elemento que de diferencia entre la poesía tradicional y la poesía sonora es que la tradicional generalmente se presenta en un formato escrito, ¿cierto? Que puede ser libro, antología, y se aprecia a través de la lectura en silencio en voz alta, principalmente en voz alta, y la poesía sonora se presenta en formatos auditivos, grabaciones, montajes en vivo, y se experimenta a través de la escucha activa. Y esto genera una conexión súper diferente con el público, ¿ya? No es como la poesía tradicional, ¿cierto? Que aun cuando uno vaya a escuchar una lectura poética, de todos modos la conexión con la obra es diferente, ¿ya? Porque está hecha de otra forma, está construida de otra forma. Entonces, la poesía sonora hay una interacción mucho mayor con el público, ¿ya? Eso es otra característica importante. Y también hay un uso importante de la tecnología, ¿ya? Y se crean paisajes auditivos complejos. Entonces, bueno, desde un punto de vista cultural, esta poesía sonora rompe barreras lingüísticas, eso es interesante. Porque trasciende las limitaciones del lenguaje escrito y hablado. Entonces, fíjense que esto es bien particular porque es una forma de expresión poética que es muy vanguardista, usa la tecnología, pero yo creo que lo más interesante es que explora nuevas formas de comunicación. Y eso yo lo encuentro no solo vanguardista, sino que en el fondo se está creando una nueva forma de expresión.
Yo creo que es fascinante, en el fondo, poder comprenderla y conocerla, porque es una forma de expresión que es más integral, más completa, no sé, o más holística, podríamos llamarla tal vez, no lo sé. Y por otro lado, implica también una innovación artística y estética, ¿cierto? Porque desafía las convenciones eh, e integra distintos géneros, como la música contemporánea, el teatro, artes visuales. Entonces, eso también permite al espectador, al presenciar uno de estos montajes, uno de estos espectáculos, tener una experiencia estética mucho más rica también, más amplia, más culta también. Bueno, y por último mencionar que tiene esta poesía sonora una influencia cultural importante que podría inspirar en nosotros una reflexión social y política, ¿cierto? Porque también muchas veces esta poesía sonora aborda temas sociales y políticos relevantes. Entonces, esto sí es igual a la poesía tradicional, en el fondo puede usarse como un medio, entre comillas, para denunciar, ¿cierto?, algunas injusticias o para dar voz a, a un grupo de la sociedad que esté más silenciado o que no es escuchado, ¿cierto? Eh, entonces, va generando conciencia, provoca reflexiones profundas en el público, es potente, o sea, es una experiencia estética tan fuerte que genera un impacto. Y puede ser entonces una herramienta para una resistencia cultural e incluso para activismo social, ¿ya? Para generar cambios. Entonces, este impacto que genera es emocional, estético, pero la gracia, en el fondo, el cambio de conducta que intenta promover viene desde el impacto emocional y, y bueno, puede eso también ser catártico, pienso, para algunas personas. ¿Saben lo que significa catártico? ¿Qué significa catarsis? Profe, es ¿Quién como sabe? una, yo lo llamo como una limpieza, ¿no? Como una, es como, catarsis es como caer de repente al vacío y enfrentarse a todo, y después como al final uno crea como uno se limpia. A mí me ha pasado eso, cuando he tenido esos como experiencias catárticas, es como queda uno expuesto a muchas cosas de uno en lo personal, pero después uno sale bien parado. Es como que es como, digamos, también terapéutico. Sí, exactamente, eso es, justamente. En el fondo, la catarsis se produce cuando uno eh, eh, conecta con, digamos, como por una acción refleja, ¿cierto? Como empática o especular. Claro, presencia puede ser una obra de arte, una película o un espectáculo o una escena, una situación que despierta en uno ciertas emociones que a lo mejor estaban guardadas o estancadas o reprimidas y eso y poder expresarlas en el fondo es lo que genera esa liberación que ayuda tanto como claro, una purificación, ¿cierto? Como algo sanador. Eh, y bueno, eso es lo que puede generar este tipo de poesía. Y bueno, como a todo también se le ha criticado, ¿cierto? Hay personas algunos críticos plantean que se aleja demasiado del contenido verbal significativo, o sea que ya es más que vanguardista, casi que no es poesía, pero otros dicen que sí. Entonces, bueno,
los invito a que veamos algunos ejemplos, ¿les parece? Para que escuchemos, veamos y escuchemos. Que dice ahí Mariana, como transmutar, claro, exactamente, eso sería la catarsis, ¿verdad? Transmutar ciertas emociones. Entonces veamos algunos de estos ejemplos de poesía que están acá, y vamos a ver otros también, para que lo comentemos y ustedes me puedan decir si acaso les parece o no que esto es una obra poética, ¿cierto? Poesía sonora. Veamos este primero. Se llama Orquesta de Poetas. Espérenme, voy a compartirles pantalla. Les voy a pegar el link acá en el comentario por si ustedes quieren guardarlo, porque la verdad es que es súper bonito, súper interesante si lo quieren buscar después. A ver, ahí estamos compartiendo. Déjenme ver, vamos a agrandar acá. Ya. La obra se llama Declaración de Principios y es de un grupo de artistas que se llaman Orquesta de Poetas, ¿ya? Espérenme, Orquesta de Poetas, y es de hace 4 años, ¿ya? Grabado en Quinta Normal, Santiago, son chilenos. Vamos a ponerlo aquí, espérenme, desde el principio, ahí. Debemos invadir, anclar nuestro reino en su archipiélago, deshabitar lo que nos pertenece por herencia. Nuestras crónicas serán los únicos títulos disponibles en su geografía. Las noticias exclusivamente deben guiar a nuestros reyes. Que quede escrito, el territorio no es la nación del enemigo, y quien se oculte de la sangre, se oculta de Dios y la vida. Debemos invadir, anclar nuestro reino en su archipiélago, deshabitar lo que nos pertenece por herencia. Nuestras crónicas serán los únicos títulos disponibles en su geografía. Las noticias exclusivamente deben guiar a nuestros reyes. Que quede escrito, el territorio no es la nación del enemigo, y quien se oculte de la sangre, se oculta de Dios y la vida. Debemos invadir, anclar nuestro reino en su archipiélago, deshabitar lo que nos pertenece por herencia. Nuestras crónicas serán los únicos títulos disponibles en su geografía. Las noticias exclusivamente deben guiar a nuestros reyes. Que quede escrito, el territorio no es la nación del enemigo, y quien se oculte de la sangre, se oculta de Dios y la vida. Debemos invadir, anclar nuestro reino en su archipiélago, deshabitar lo que nos pertenece por herencia. Nuestras crónicas serán los únicos títulos disponibles en su geografía. Las noticias exclusivamente deben guiar a nuestros reyes. Que quede escrito, el territorio no es la nación del enemigo, y quien se oculte de la sangre, se oculta de Dios y la vida. Debemos invadir, anclar nuestro reino en su archipiélago.
Ya, ese es un ejemplo. A ver, comentarios de ustedes. Cuéntenme. Mis vecinos creen que contraté a un maestro. Ahí sí. ¿Qué les pareció este ejemplo de poesía sonora? Díganme, ¿les parece que es poesía? Partamos por eso, a ver, ¿es poesía o no es poesía? ¿Quién piensa que sí es poesía? A ver, ¿sí? Puede ser poesía, quizás puede ser prosa poética, pero ya que es como una reiteración y pueden ser versos hablados, puede ser poesía. Y me pareció interesante, nunca lo había visto. Una vez vi en video que este grupo González y los asistentes tiene un video con Zurita, que también es bien experimental. No sé si qué tan experimental o qué tan sonoro sea, pero es más o menos interesante. Y me llamó la atención la música, esta reiteración del texto, que viene siendo quizás como un estado de conciencia, como a quién le hablan ellos, ¿no? Porque dice debemos Claro. invadir, tiene este discurso como medio bélico que quieren invadir, y la entonación de los artistas, después esa música media distorsionada, media, no sé, muy especial. Sí, concuerdo contigo, Pablo. Sí, ¿por qué no puede ser poesía, cierto? Yo creo que a lo mejor un criterio que podríamos aplicar para analizar la poesía sonora, para entenderla, es el de Octavio Paz, ¿cierto? Que hemos conocido desde el principio del semestre, que tiene que ver con esta, en el fondo, esta presencia de un elemento poético, ¿verdad? Si hay poesía, eh, puede materializarse de distintas formas, ¿verdad? ¿Qué dice Mariana? No había escuchado algo así y de todas maneras es poesía. ¿Por qué dices que de todas maneras es poesía, Mariana? Mariana, ¿estás por ahí? ¿Por qué sería poesía de todas maneras? Porque expresa un sentimiento que prevalece en el tiempo. Ya, mira qué interesante, sí, eso es cierto. A ver. Ah, ya no te preocupes, sí. No te preocupes, se entiende. Carlos. Yo no sé si esto es poesía. Lo que sí sé es que no todo lo que está musicalizado es poesía. Por ser, esto no es comparable al nuevo disco deluxe que sacó Rosalía, que eso es sublime, es otra cosa, pues está sobre la media y ahí podríamos decir que es poesía pura lo que está haciendo ella. Porque apela a la espiritualidad, apela a un montón de cosas. Entonces, no creo que todo lo que esté musicalizado es poesía, es mi opinión. Ya, bien, tenemos opiniones diferentes, ¿cierto? Está muy bien. Fíjense que, como les decía al final, cuando veíamos el PowerPoint, hay críticos que piensan que no es poesía, no está, hay como la misma crítica tiene opiniones distintas respecto de esta poesía que es tan experimental. Pero se considera una forma de poesía, por eso se le llama poesía sonora. La poesía no es poesía porque apela a la espiritualidad en realidad. Eso dice Mariana. Ya. Tú dices que es poesía porque apela o no es porque apela. No me queda claro ese no. ¿Porque apela a la espiritualidad o porque no apela?
Claro, es que, perdón, profe, que sigo un poquito enferma. Es que Carlos en un momento mencionó que, claro, el disco en realidad de Rosalía podía ser más poético porque apelaba más a la espiritualidad y así. Y yo digo que, claro, no necesariamente la poesía debe ser espiritual para ser poesía. O sea, no solo se encasilla en algo, la poesía justamente es aquello que no se encasilla. Ya, ya te entendí el sentido, ya en ese sentido, sí. Em, ya, interesante, ¿cierto? El elemento de la espiritualidad. Y a ver, ¿alguien más quiere comentar esta obra que vimos? Esta declaración de principios de Orquesta de Poetas. Antes de que veamos otra bien diferente que se llama En vez para cello solo, que es mucho más experimental. ¿No? Ya veamos esta, miren, yo creo que también les va a gustar o la van a encontrar bien interesante porque lo es, de hecho. Déjenme compartirles acá. Espérenme, les voy a poner el link por si lo quieren ver directamente en su computador. Acá. No, ese no es. Esa es la publicidad que está, que estoy intentando. Espérenme. Es que viene todo con publicidad siempre. Ya, este sí. Se llama En vez para cello. Entonces, es de hace un año y fíjense que viene con este texto. ¿Ya? La obra es de Camila Hernández, de diciembre de 2023, chilena también, y dice, en vez, parte trasera de una hoja diferente del haz. ¿Ya? Y este es el texto, dice, custodio un anhelo, con los dedos tallo el crisol, una grieta surca la elegancia del gesto. Ese es todo el texto. ¿Ya? Vamos a escuchar la obra. Esta sí que es impresionante, van a ver ustedes por qué.
Ahí está. Ya. Esa era En vez para cello. Comentarios, cuéntenme. ¿Les parece que esto es poesía? Lo que acabamos de ver, poesía sonora, o no Profe, es poesía. en opinión personal, yo como artista soy baterista, ¿Ya? toco hace como 25 años batería, y Mm, en este tiempo soy bien respetuoso con el arte. En clase de inglés hablamos sobre las películas fome, y yo le decía que yo veo la película, aunque sea fome, la veo porque respeto al artista detrás, o a los actores, a los que hacen el guión, porque si me gusta o no me gusta, o si es de cierta tendencia, la veo igual porque respeto al artista, por el trabajo que hace. Lo que me pasa a mí con ciertos tipos de arte, en lo ¿Ya? personal, es que siento que no porque yo diga Chinchuchan es chino, ustedes no van a saber que es chino, pero yo Ujú. puedo inventar, incluso hay más por ahí, no sé si es verdad, pero vi en TikTok un italiano que hizo en los 70 una canción como con palabras similares al inglés. No dice nada, no es inglés, ¿Ya? pero y fue un éxito. Celentano, Entonces, ¿cómo? Celentano. El mismo. Entonces, si bien yo creo que todas las expresiones musicales son poesía, no Ujú. sé si todas las expresiones musicales entran en esa categoría. No sé si me explico. Sí, te entiendo perfectamente, sí. Ya, sí, es cierto, eso de repente tú dices que en el fondo, claro, a veces es demasiada la abstracción, ¿verdad? Entonces se pierde un poco el referente, ¿cierto? Y uno dice, bueno, es más música que poesía, ¿verdad? Elementos poéticos. A ver, ¿quién más quiere comentar esta obra que vimos en vez de cello? Pablo, ¿sí? Sí, en algunas cosas concuerdo con el compañero Jonathan. O sea, lo que pasa es que aquí, claro, es muy abstracto todo. Entonces, nos pasan cosas quizás desde el consciente, desde la rigidez nuestra de quizás conceptos que tenemos arraigados como personas, como seres occidentales también a lo mejor, y de nuestra cultura, distinguir cierto tipo de belleza, distinguir cierto tipo de signos y símbolos y significantes. Entonces, cuando se nos plantean estos artes experimentales, esta digamos así, poesía, que a mí también me parece también que tiene una suerte de metalenguaje, no solamente por el tema de usar instrumentos, sino también que había también una suerte de perfumática ahí en el video, ¿no? Los tipos ahí leyendo una Sí, hoja. Entonces tiene una cosa multiartística, como así, no tengo la palabra en este momento, como se puede decir. Pero lo que me pareció interesante fue que igual tenía una coherencia musical, la chica tocando el cello, o sea, al principio tocándole el traste, el cello, bueno, eso a mí no me llama mucho la atención, porque eso lo he visto miles de veces en muchos artistas, en performáticas también, cuando vivía en Santiago, pero me pareció interesante que igual tenía una concordancia musical y con el ya, texto, si uno quiere, pero sí, me parece que sí, interesante eso. Y también creo que uno tiene que, también, porque como uno dice acá, si es arte experimental, quizás esa música no va entrando por el oído, a lo mejor va entrando por la percepción o por el pensamiento o por la piel, no sé. Eh, por la vista también, porque yo veía ahí que la chica se contorsionaba, movía, como gesticulaba, entonces los sentidos están abiertos no solamente al oído, no claro, solamente al sentido de esperar la palabra, quizás, no sé. claro, sí. Eh, sí, muchas gracias, Pablo. Claro, es que no es cualquier música tampoco, ¿cierto? Está en el fondo, ese pequeño texto que leímos al principio eh, está presente de una manera muy, me parece
quizás tácita. Entre medio circulan unas hojas, ¿se fijaron? Hojas que uno intuye que pueden ser el poema, ¿verdad? Es como que, a mí me parece que lo que ella intenta expresar es que está escribiendo algo con esta música, como que al tocar ella está escribiendo en una hoja en blanco, algo así. Carlos, ¿sí? No, solo acotar lo que decía Jonathan, que en el fondo el trajo recién planteaba, que es un poco lo que yo planteé al principio, a lo mejor se entendió mal, pero yo en lo que en el mismo principio, en el fondo, la obra de Adriano Celentano, que fue top en el Billboard, que es un italiano, quiso hacer algo parecido para decir claramente que no todo lo que se hace en música o todo lo que se dice en música es coherente, tiene coherencia o es poesía. Entonces, y logró su objetivo, el análisis que hizo Adriano Celentano en esa época, donde una de sus bailarinas principales era Javiera Carrá. Eh, pero sí, lo que quiero decir que a lo mejor en el ámbito de la música, puede que tenga un grado de poesía, la melodía misma, ¿no es cierto? La melodía misma, pero si eso no llega, lo que yo creo que la poesía es como Borges, la crítica que le hacía Pablo Neruda, que él decía que la poesía de Neruda era una poesía rastrera y que no merecía haber tenido el premio Nobel. Lo mismo decía Gabriela Mistral Borges. Entonces, porque él decía que hay cosas que no merecen tener o dedicarse a ello, como la oda a la cebolla, al Congo y todas esas cosas. Yo difiero de Borges, pero Borges un poco decía eso. Yo lo he visto en sus entrevistas, he visto un par de cosas. Entonces, lo mismo en esto, es lo mismo. No todo lo que a uno le ponen por delante es poesía. Y eso hay que saberlo diferenciar. Y ese es un tema que, bueno, es un tema mucho más profundo y depende. Y ahí es cuando yo digo que si nos llega al alma humana, si nos llega la pasión del hombre, y cuando hablo de hombre hablo en el sentido genérico, ¿no es cierto?, de la palabra hombre, seres humanos, es difícil que eso pueda calar como poesía. Demasiado experimental, tal vez, ¿cierto? Pero es interesante también pensar que hay personas que desde su sensibilidad poética lo consideran poesía. Claro, en el fondo, a ver qué dice Mariana. ¿Te pasó que al principio cuando tocabas se transmitía el vacío de cuando alguien se va? ¿Ya? Esa frustración que se siente cuando tocas sin cuerdas. Luego, al aprender a vivir con eso y los miedos que se sienten a medida que avanzaba la melodía. Ay, mira qué interesante, Mariana. ¿Y eso tú lo percibiste como emocionalmente o a través de algún elemento concreto? Al escucharlo. Sí, había algo de vacío, yo también lo percibí. Pero qué interesante esto que estamos conversando porque igual sugiere cierto significado, ¿verdad? Bueno, ¿quieren escuchar un último poema? Uno que yo encuentro que es bien bueno, poesía sonora. Ya les voy a mostrar un último que encuentro que es mejor que estos dos que vimos, ¿ya? Para que tengan una idea más, un panorama más completo. Miren, este de acá se llama Las Olas y también es de Orquesta de Poetas, ¿ya? Este es anterior, es de 2014 y fíjense, tiene estos momentos, ¿ya? Introducción, primer verso, hasta el segundo 44, estribillo, segundo verso,
estribillo repetido, solo de guitarra y final. ¿Ya? Yo este de acá lo encuentro genial. ¿Ya? Creo que más expresivo a él. Veámoslo juntos y lo comentamos. Bien, desde el minuto, ahí sí. Las olas nos llevan, las olas no nos llevan, solas se llevan, solas se llenan las olas. Las olas no llevan, Van y vuelven, las olas no nos llevan, nunca se devuelven, las olas se llevan, nunca se las olas se llenan, nos retienen, las olas van y vuelven, Las olas nos llevan, devuelven las horas, las olas nos llevan, no se detienen, las olas se llevan, pero borran, las olas se llenan. ¿qué borran las olas? van y vuelven. Las horas que devuelven. Las olas no llevan. ¿Por qué vuelven? Las olas no nos Ya llevan. no llevan Nunca se suficientes detienen, Solas se llevan. nos retienen, Solas se Nos llevan suficientes. Las olas van y No vuelven. son suficientes. Nunca se devuelven. no se detienen, Nunca se detienen. pero borran, Somos cada vez Retienen. menos. ¿qué borran las olas? Nos Van llevan, y vuelven. pero nos llevan. Devuelven las horas. Van Las y olas. vuelven. ¿Qué vuelven? No Ya se no llevan detienen. suficientes Y lentamente Pero borran. la Llevan mente de suficiente. ¿Qué borran las Cada olas? vez menos. se Las llevan la horas mente son de suficientes, que devuelven. las olas. ¿Por qué devuelven? No se lamentan. Ya no llevan Las olas. suficientes Cada vez horas. Lamen las horas. Van y No vuelven. llevan Las No suficiente. devuelven las horas. No son eficientes. Las olas Son van y eficientes vuelven, las olas. Lentamente. Nosotros menos. Las olas van Cada y vez menos. no se detienen. Pero nos llevan las olas. ¿Qué traen? Van y vuelven las olas. No traen. Lentamente No llevan la mente de la mente. Se llevan la mente. Lamentablemente, pero lamen las olas. No devuelven las olas. Vamos, nos lamen, no se detienen. Lamen la mente, lentamente. Las olas van y no se detienen. Las olas no traen, Jamás se Las horas detienen. no llevan nunca traen. nada. ¿Qué traen? Solo borran. ¿Qué llevan? ¿Qué borran las olas? No traen. Lo llevan, nunca traen. Lo que esperaban. Solo borran. Lo que esperaban. ¿Qué borran? Las olas. Lo que esperaban. Las horas. ¿Nos vamos? ¿Vamos? Nunca traen. Esperaban. Lo que esperábamos. ¿Vamos? Lo que esperábamos. Esperemos. Lo que esperábamos. Las olas. Esperemos las Vamos. olas. ¿Qué olas? Esperábamos. Las que esperábamos. Vamos. ¿Qué esperábamos? Esperemos. Las olas que esperábamos. Las olas. ¿Vamos? ¿Qué olas? Esperábamos. ¿Vamos? Esperábamos. Esperemos. ¿Qué esperábamos? Las olas que esperábamos. Dejamos Vamos. las olas Esperábamos. solas. Vamos. ¿Vamos? Esperemos. Paramos. ¿Vamos? Dejamos. Partamos. Vamos. Paramos. Nos vamos. Esperemos. Partamos. Las olas. No. Esperábamos. Paremos. Esperábamos. No. Esperamos. Esperemos. Las olas. Esperábamos. 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 Ya, a ver, ¿qué les pareció este? Las olas. Este también es bueno. También es de Orquesta de Poetas. A ver. ¿Qué dice Pablo? Las olas. Interesante la repetición sonora, las voces de la orquesta, sí. Acá hay voz, ¿cierto? Eso también yo creo que hay mucha voz. En el fondo ahí hay un texto, ¿verdad? Es más fácil para uno identificarlo. El texto poético. Las olas serían como una seguidilla de marejadas, exacto, que se repiten. ¿Son una misma ola o son una tras otra? Claro. La poesía interroga y nos hace dudar también. Nos obliga a no quedarnos en la supuesta certeza. Las olas son como una especie de conciencia del mar.
Ya, interesante, sí. Hay una recreación del sonido y el movimiento de las olas. Eso es interesante, a través de la voz, ¿cierto? Y también con imágenes, sobreposición de imágenes. Que dice Mariana, se sintió como la vorágine que escucho en mi cabeza a veces cuando estoy en la oficina estresada y trato de relajarme ya. Sí, es como una vorágine, ¿cierto? Tiene algo monótono, ¿verdad? Hay un vaivén, ¿cierto? ¿Y creen que esta puede ser más un poema, poesía sonora, por el hecho de tener un pequeño texto, ¿verdad? ¿Lo calificarían como poema o no? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué piensan los demás? Analicia, los que no han comentado, Claudia, David, Jonathan parece que no ha comentado, ¿cierto? María Raquel, Maximiliano. ¿Quién es el que toca batería? Cristian parece. O Jonathan, me confundí, perdón. ¿Califica más como poesía o no? ¿Como poema? ¿O no? Para ti sí, Mariana, aunque sea breve, ¿cierto? Ya. Interesante, ¿verdad? Claudia dice que sí, ya. Tú dices que sí, Claudia, ¿por qué? ¿Por qué te parece que sí es un poema? Bueno, tiene rima y también expresa algo que se logra entender. Para mí sí viene siendo un poema. Por ejemplo, cuando dice las olas van y vienen, vienen las olas que borran. Yo lo siento como un poema. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, yo también lo siento como poema, fíjate. No sé por qué yo con el en vez de cello entiendo que es demasiado abstracto. Pero miren, fíjense, por ejemplo, este mismo grupo, Orquesta de Poetas, que trabaja con distintos poetas, tiene, por ejemplo, este de acá, sobre la obra de Juan Luis Martínez. Miren, para que vean que también hay estilos de poesías sonora que son más tradicionales, ya no es solamente tan vanguardista como los que vimos. Pero este como que no se puede agrandar, parece. No me resulta agrandarlo, a ver. No. No sé qué hice. Ahí sí. No me lo puedo agrandar, pero veamos. A través de su canto, los pájaros comunican una comunicación en la que dicen que no dicen nada. ¿Cómo se representa la falta de pecado? Una estrella fugaz cae. ¿Cómo se representa usted? ¿Cómo se representa usted al ser? Central de este poema es la nada más ¿Qué encontrará al final? B. El lenguaje de los pájaros es un lenguaje de signos transparentes que busca la transparencia dispersa de algún significado. Je suis le ténébreux, le veuf l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de
de la mélancolie. Auf seinen Nasen Sur la nuit du tombeau, ein Herr, das toi qui Nazareth, m'as consolé, von seinem Kind rends-moi le begleitet. Posilip Es steht et noch la mère nicht im d'Italie, Es steht noch la fleur qui faisait honte à mon cœur désolé, aus meiner Leier et la treille ou le pont Mal ans Licht. à la rose salive. Auf seinen Nasen schreit es, Suis amour, wie schon gesagt, Phébus, seitdem Lusignan, von seinem Piron, Kind begleitet. mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai deux fois, vainqueur, traversé l'Achéron. Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte et les cris de la fée. C. Los pájaros encierran el significado de su propio canto. En la malla de un lenguaje vacío. Malla que es a un tiempo transparente e irrompible. D. Incluso el silencio que se produce entre cada canto es también un eslabón de esa malla, un signo, un momento del mensaje que la naturaleza se dice a sí misma. ¿Se fijan que este es distinto? O sea, acá sí hay lectura de poesía, ¿verdad? Es como más, a pesar de que igual está integrado con música, ¿cierto? Tiene algo teatral también. Podríamos decir que sí podemos identificar de manera evidente un texto. ¿Les parece que este es más apegado a lo tradicional, dentro de lo vanguardista también? ¿O no? ¿Calificaría más como poesía? Claudia, ¿sí? Y describir. Puede ser como una mezcla entre, no sé, poema y también obra, teatro. Sí, tienes razón. Tú dices que en el fondo el texto también podría ser un texto como parte de una obra de teatro, claro. Sí, perfectamente. Sí. Pero está esto musical, ¿se fija? Entonces hay como decía Pablo, hay una interacción muy creativa de distintos elementos artísticos, de distintas formas de expresión artística. Y eso es entretenido, ¿cierto? Es innovador. Bueno, chiquillos, eso yo les quería mostrar. Yo les recomiendo al que le interese esta poesía más vanguardista, miren, acá les voy a copiar el link de esta última obra, Juan Luis Martínez. Busque trabajos de este grupo, de la Orquesta de Poetas, porque ellos, fíjense, estos de hace 3 meses, ellos siguen creando, están actualmente trabajando en la creación de este nuevo género, no sé cómo llamarlo, de este nuevo tipo de poesía. Y es interesante porque a lo mejor si alguno de ustedes es muy creativo, también artista, le gusta escribir, hacer música, bueno, a lo mejor se le podría ocurrir algo interesante, ¿verdad? Algo innovador, ¿cierto? Bueno, eso les quería mostrar hoy día, la existencia de la poesía sonora. Espero que les haya gustado. Y vamos a pasar la lista. ¿Hay alguna duda? Primero que todo, ¿dudas sobre lo que vimos recién? ¿Algo que quieran comentar?
Ya, súper. Entonces, gracias a ustedes por su participación, porque así la clase sale más rica, ¿cierto? Más entretenida. ¿Qué dice Cristian? Tú sigues un cantante que hizo un disco con un poeta. Ah, Pedro Pastor, con Suso Sudón. Mezcla música, cantada y declamación. Ay, mira qué buen dato, lo voy a anotar. Se llama Pedro Pastor. A mí me encanta esa mezcla de música con poesía, me fascina. Pedro Pastor con Suso, así se llama, Suso Sudón. Ya, muchas gracias por el dato, Cristian, lo vamos a buscar. Bien interesante eso. Ya, pasemos la lista, van a trazar. David Adasme, lo anoté, lo vamos a buscar. Si nos quedara tiempo lo podríamos escuchar ahora. Ya, David está, yo lo vi conectado, ¿no? Sí, lo vamos a poner. Presente. María Raquel Gómez, también. Cristian Gutiérrez, presente. Claudia Hernández, Presente, profesora. Pablo Herrera, Presente, profe. Maximiliano Lazo, no está. Carlos López, Presente. Mariana Negredo, Presente. Mariana, sí, pobrecita, está difónica. Ana Alicia Pacarati, también, ¿cierto? Ahí está. Maximiliano Ugarte, Presente, profesora. también, muy bien. Jonathan Valenzuela, Sí, presente. bien. Y Tomás Villegas, Tomás no lo veo. Ya, chiquillos, estamos entonces listos. Vamos a mandar a guardar este reporte. Y entonces, bueno, atentos cuando les llegue la retroalimentación de su taller, ¿ya? Para que ahí cualquier duda me pregunten. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Espero que escuchen harta poesía sonora. Vamos a dejar de grabar ya.